Seguimos en su programa Despertar Político. Señores, si en este país existiera un ministerio público que se respetara, Deligny Ascensión estuviera preso hoy. Insisto, si en este país existiera un ministerio público que se respetara, unas autoridades que investigaran el crimen que se está cometiendo contra los Alcarrizos en ese metro, esos vicios de construcción, esa mafia, esa delincuencia organizada que ha operado ahí, ese señor mínimamente estuviera preso. Porque, señores, lo que están haciendo con todo esto no es más que una perversidad, ocultando las cosas que tienen que aclararle a la población dominicana, ocultándole las cosas a la gente. Pero aquí estamos nosotros. Por otro lado, señores, aquí está el periódico El Día, desinformando como siempre, como hace este periodismo dominicano, desinformar. El PLD desafía la sentencia del Tribunal Superior Electoral y convoca a su comité político. En la reunión se tratará sobre las elecciones del candidato. No, el PLD está desafiando al grupo de Abel Martínez, que es un hombre hipotecado por el gobierno, hipotecado ante el gobierno, porque está amenazado por el gobierno. El PLD a quien está desafiando, el PLD está en su trabajo interno, no dejándose preocupar. ¿Quién es que hace la corte legal? El ex consultor jurídico de la gestión de Abel Martínez. Es el grupo de Abel Martínez, que combinado con el gobierno y con el PRM, está unificado para intentar destruir y para seguir destruyendo al PLD. Es eso que hay que decirle. A mí no me importa lo que los PLDistas piensen. A mí no me importa lo que ese grupo piense. Eso a mí me da tres pitos. Eso a mí me da tres pitos a mí. El PLD no está desafiando la sentencia. Está desafiando a Juan Ariel. Está desafiando a ese grupo de disidentes. A ese grupo de disidentes coincidiendo con el gobierno que no han hecho oposición en este país porque son rehenes de Luis Abinader. Son rehenes del gobierno por sus hipotecas, por sus beneficios personales. Por sus beneficios personales. Hagan oposición, que eso es lo que necesita ese partido. Voy a poner un ejemplo. Mírenlo aquí. Aquí está la primera plana del periódico del Listín Diario. Mírenla aquí. Auditorías. Destapan auditorías con irregularidades en el gobierno de Danilo. Aquí está el cuerpo de la noticia. Señor director. Aquí está el cuerpo de la noticia. Mírenlo aquí. Auditorías de Hacienda, MIC y el INAIPI revelan irregularidades. Incluso son enviadas muchas de ellas a consideración del Ministerio Público. Yo quisiera preguntar, ¿quién hizo esas auditorías? La Cámara de Cuentas anterior. Una Cámara envuelta de escándalo en escándalo. Y quiero hacerle el llamado a Emma Polanco, que ahora es presidenta de la Cámara de Cuentas, que tenga un poco de pudor, que tenga un poco de conciencia crítica y política histórica. Porque todavía esta es la hora que la gente no conoce, el pueblo dominicano no conoce la auditoría de la UAS, que esa misma Cámara de Cuentas que ella acaba de sustituir, no la publica. Esa misma Cámara de Cuentas que ella acaba de sustituir, no la publica. Sin embargo, ella, para hacerle la corte al gobierno, ella publica este trabajo que eximo. Este trabajo lo hizo la Cámara de Cuentas anterior. Este trabajo no fue hecho por la Cámara de Cuentas presente porque apenas tiene unos días. En eso hay que defenderlo. Ahora, el Consejo, si es que le sirve de algo a Emma Polanco, ya que ustedes han filtrado esta auditoría, me gustaría también que ustedes filtren las auditorías específicas de la UAS
donde usted fue rectora, donde se manejó miles y miles de millones de pesos y hay denuncias de irregularidades. Señores, es un pensamiento criminal. Es un pensamiento criminal. Son criminales con poder. Son criminales con poder. Eso es lo que tenemos. Gente con todo tipo de pensamiento perverso, draconiano, y que no escatiman esfuerzo para ponerlo en beneficio de sus malos intereses y en perjuicio del pueblo dominicano. Yo quisiera preguntarle también al señor Abel Martínez como líder de la oposición de ese PLD, que es así que él le vende a los PLDistas. Yo quisiera preguntarle cuál es su posición en cuanto a esto, que mantuvo silencio durante la campaña electoral cuando le destruyeron. Mantuvo silencio con el caso Calamar. Ese caso involucra a Donald Guerrero. Me gustaría saber cuál es la posición de el señor Abel Martínez con este golpe al PLD y cosa que diga, que se atreva a decir lo que yo le estoy diciendo al gobierno. ¿Por qué no sale el escándalo de la Cámara de Cuentas? Usted se quiere elegir en el opositor. Usted quiere darse a conocer como el opositor veraz, el opositor creíble. Comience a tratar estos temas. No, pero puerco no se rasca en jabilla. Puerco no se rasca en jabilla. Y por eso, señores, él se mantiene en silencio y mantiene mejor una actitud de boicot permanente contra las directrices del partido. Y hay que ponerle nombre. En eso está Abel Martínez. Y hay otro grupo también haciéndole oposición al propio PLD a lo interno. Por mandato del gobierno, por mandato de Luis Abinader, por mandato del gobierno. Porque es más fácil ahora hacerle oposición al PLD que hacerle oposición al gobierno. Juégatela, Abel Martínez, juégatela. Juégatela, que nunca te la has jugado por nadie ni por nada. O tú le puedes decir aquí, a este país, la vagabundería que existe entre los grupos de Santiago con ese tema de las bandas haitianas. Tú que eres un patriota, tú que hablas tanto de defensa de Haití, háblale. Y miren ahora, señores, que yo estaba pensando hace unos días, y yo llegué a la conclusión de que Luis Abinader no tiene salida. Parece que hay una serie de personas que le han ido a decir al presidente que él no tiene salida. Y sutilmente hay que ir convocando a estas fuerzas manipuladoras y perversas, a estos asaltantes del poder, que tienen algún tipo de credibilidad según el gobierno, para que coloque ciertos temas y lo deje ahí tirado, y lo deje ahí. Y yo le quiero decir que de buenas intenciones está trillado el camino del infierno. Yo voy a poner la primera plana del periódico El Nacional de ayer. ¿Con qué saltó Finjus y Participación Ciudadana? Carta pone trabas a las candidaturas independientes. Finjus y Participación Ciudadana afirman que para eso sería necesario modificar la Constitución, porque el proyecto sometido por la Junta Central Electoral crea barreras que evitarían esas candidaturas. Yo quisiera preguntarle a Finjus y quisiera preguntarle a Participación Ciudadana si hace menos de un año no se modificó la Constitución de la República. Y que si en la modificación constitucional de la República no se pudo, ustedes fueron opinantes de esa reforma constitucional. ¿Por qué ustedes no le propusieron al presidente de la República que adecuara el tema de las candidaturas independientes? Aquí está, en el cuerpo de la noticia, en su página 4, cuando Finjus justifica, dice, es que aquí lo que debió de haber comenzado fue por modificar aspectos de la Constitución que le cerraron la vía a los movimientos independientes. ¿Ustedes saben para qué es que quieren modificar la Constitución?
es para volver a darle paso a Luis Abinader. Anoten la fecha y la hora de lo que estoy diciendo. Parece que estoy hablando cosas imposibles. Puesto en boca de Participación Ciudadana y de Fingus, no es lo mismo que usted poner eso en la boca de un PRMista que esté en el gobierno. Por eso tienen que hacer el llamado y decir, no, espérate, es que las candidaturas independientes son inviables. ¿Y por qué son inviables? Bueno, porque hay que reformar la Constitución. Entonces, como hay un deseo de que mucha gente se declare independiente, que ya ha comenzado incluso por las encuestas, porque las encuestas revelan un PRM con un 34, una Fuerza del Pueblo con un 14 o 16 y un PLD con un 13. Y un ninguno, o independiente, o como usted lo quiera, con un 40 y pico. Entonces, como vendrá un movimiento de afuera hacia adentro, porque a los independientes hay que cumplir con el mandato del Tribunal Constitucional, entonces habrá que reformar la Constitución. Pero el lacayo del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y el otro lacayo del presidente del Senado, el señor Santos, esos dos lacayos del poder, esos Mario Fermín Cabral del poder, pudieron haber también señalado este pequeño acápite, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Primero, con Pacheco no hay suficiente intelectualidad para entender eso. No hay suficiente gallardía intelectual para entender eso. Y él, como su vocación es de lacayo, él se unificó a la mutilación del Congreso, a todo eso que el presidente de la República quiso hacer con la reforma constitucional. ¿Y qué ocurrió después? Nada. Ahora hay que reformar la Constitución otra vez. Pero lo dejan. ¿Ustedes saben por qué? Porque hay que manipular la mente del dominicano para que no piense en cosas como esta. Miren aquí, por ejemplo, esto es en San Francisco de Macorís. Miren aquí. La calidad educativa en San Francisco de Macorís sufre deterioro. Señores, en un país que el otro, quien debería también estar preso y mal preso, con la llave botada, es ese antiguo ministro de Educación. Esto no es un pleito ahora contra Luis Miguel de Camps. Eso que ha revelado el periódico Listín Diario, de que la calidad educativa en San Francisco de Macorís sufre deterioro. En los últimos 22 años, pero este gobierno tiene 5 y prometió un cambio. ¿Qué hizo el otro charlatán que estaba ahí? ¿Qué hizo el otro sinvergüenza que estaba ahí? Pregunto. Nada, absolutamente nada. Y se va con las manos limpias. Nadie le solicita una auditoría, nadie le habla nada. Y estuvo ahí hasta que el presidente le dio la gana. Contra viento y marea. Contra viento y marea. Por eso yo digo, Luis solamente tiene una salida: buscar la reelección. Anoten la fecha y la hora. Buscar otro mandato, porque no le tiene confianza a nadie. No le tiene confianza a nadie en ese partido, ni en el país. Porque han hecho tantas maldades, han hecho tantas cosas tenebrosas y negativas, que él no tiene de otra. Que él, aún bajándose del poder con un propio aliado de él, él sabe que corre riesgo. Que corre riesgo. ¿A quién pone él a decir que es un éxito que él sería presidente del PRM? A un tránsfuga histórico como Robertico Salcedo, que él tiene un sueño, porque se trata de sueños. Porque es de sueños que estamos hablando. Y no de pesadilla. No es a la presidencia del partido que hay que promoverlo. Es volver a promoverlo a la presidencia de la República. Porque si comete el error de salir del poder, con quien sea, anoten la fecha y la hora, señores, que tendrá muchas cosas que explicar. Este es el gobierno del cambio. Miren aquí. Este es el gobierno del cambio. El puente de la 40 colapsó hace 64 años y aún no se construye. En 5 años, ustedes han construido puentes. ¿Por qué no van a la 40 y construyen uno? ¿Por qué no van a la 40 y construyen uno? Es la pregunta. Pero usted sabe por qué no construyen uno. Porque ese dinero no está para eso. Ese dinero está para promover a gallaretas, promover a periodistas, a periodistas,
a gente que digan del presidente lo que el presidente no es capaz de decir de él mismo. Miren aquí, esta es la buena nueva, que ya la tratamos en el debate. Grupo armado se apodera de Jimaní, de puesto aduanero haitiano cercano a Jimaní. Yo quisiera preguntar ahora, ¿con quién será la negociación? Vamos a esperar los próximos 15 días para que ustedes vean las mafias dominicanas, para que ustedes vean las mafias dominico-haitianas coordinando en Jimaní cómo se van a pasar los productos. Es que todo elemento de recaudación las bandas lo tienen, pero no solo en Jimaní. No solo en Jimaní. Y por otro lado, señores, miren, todo tipo de propaganda se está haciendo con una serie de oficiales del ejército a quienes le detienen por tráfico de haitianos. Muy bien, pero a eso no hay que hacerle tanta bulla. Ustedes lo que tienen que aclarar aquí en qué condición murieron, en cuáles condiciones murieron 8 soldados dominicanos. Eso es lo que ustedes tienen que aclarar. Eso es lo que ustedes le tienen que decir a este país. No esta masiva desinformación, esta constante desinformación. Señores, insisto, Luis Abinader no tiene otro camino que no sea buscar la reelección, porque no tiene a nadie a quien entregarle el poder, no confía en nadie, y eso es lo que están buscando hoy en día. Sutilmente están montando en voces con aparente autoridad moral, porque no es ni Fingus ni es Participación Ciudadana la que tienen que promover aquí una modificación constitucional, cuando permanecieron en silencio en cuanto a este tema. Y dirán, pero ven acá, la reforma constitucional, el Tribunal Constitucional falló esto. Después de la reforma constitucional, ahí entonces debió llegar o debieron llegar los dotes intelectuales de Alfredo Pacheco y del presidente de la Cámara de Diputados, que vuelvo y repito, lo que se comportaron en esa reforma constitucional fueron como 2 lacayos, 2 pencos lacayos, así se comportaron. Entonces, una posible decisión sobre esto, que era un recurso que estaba ahí en el Tribunal Constitucional, porque ahora hay que comenzarle a echar una lata de aquello al Tribunal Constitucional. No, señor. El Tribunal Constitucional ha hecho el trabajo, pero ahora hay que modificar la Constitución para completar el trabajo. Señores, vamos a una pequeña pausa.